Y ahora que acabas de recordar que fue complicado, que sufriste, ¿qué se siente ya haber ingresado? Ya no estás ese, pero ahora ya va a comenzar prácticamente tu vida universitaria. Es una tranquilidad que realmente nadie la ha podido. Siempre me la contaban, no, ay, cuando ingreses todo va a estar tan tranquilo. Pero a la hora de vivirlo es tan feliz. Les juro que la primera semana me pude despertar tarde después de un montón de tiempo. Podía dormir. Algo que creo que no mucha gente habla sobre postular es la soledad que uno siente. Creo que eso sí me chocó súper fuerte. Hubo días incluso en los que en la academia yo lloraba. Es tu hack visual, básicamente uno de tus métodos de estudio. Estoy seguro que tienes muchos más, pero él es la teoría del color. Esta forma de estudio yo la descubrí en un momento de crisis total porque no tenía idea de cómo estudiar a la hora de salir del colegio. Es así que mi cerebro logró desarrollar una memoria fotográfica. Bueno, yo sí declaro que soy muy adicta al TikTok, a Instagram, sí, sí Aclarada. yo sí trataba de ponerme mi temporizador, ¿no? Como buena ya, media hora de TikTok al día como máximo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos volviendo con un nuevo episodio en el podcast de Cachimbos. Hemos dejado de grabar un par de meses porque estábamos enfocados muchísimo en la aplicación a mejorar y todo, así que, pero estamos de vuelta con una invitada muy especial y que me sorprendió bastante ya sabemos que ha ingresado a la universidad, por eso está de invitada en este podcast, así que vamos a dejar que ella se presente, vamos a conocerle un poquito más y aprender todo lo que tenga que enseñarnos. Al final de cuentas, ese es el objetivo, ingresar a la universidad. Alejandra, bienvenida al podcast y bueno, para ir iniciando, coméntanos quién eres y básicamente a qué carrera has ingresado y luego vamos desarrollando un poquito más todo. Ok, bueno, hola chicos, me llamo Alejandro Bornaz, ingresé a la carrera de Economía en la UNSAC durante este último CEPRU, tengo 18 años y soy de Cusco. Alejandra, un gustazo. Has ingresado a Economía y la primera pregunta que quiero hacerte o que tengo curiosidad es que me comentaste que no es la primera universidad a la que ingresas o ya tenías otras opciones, entonces quiero saber por qué no te quedaste con esas universidades y sí o sí querías una nacional o tal vez sí o sí la UNSAC. Coméntanos, explícate y detállanos todo esto, el por qué. Bueno, muchas gracias. Así justamente como dices, no es la primera universidad a la que he ingresado. Sin embargo, a las que ingresé previamente eran privadas, bueno, obviamente, y creo que a partir de esas fue que decidí postularme a la nacional, ya que en el primer examen de admisión que di fue en junio del año pasado, que estaba yo en quinto de secundaria. Mi colegio es un colegio católico y con educación diferente, entonces van a suponer que mi día a día era o misa o actividad, que baile, que un trabajo grupal. No era mucho de temas académicos, más de formación integral de la persona. Entonces, a la hora de ir a dar mi primer examen de admisión en la privada de Cusco más famosa que es, no, yo no sabía nada. No sé cómo fui a dar ese examen. Creo que respondí tres preguntas de matemáticas. Bueno, eran 20 preguntas. La parte de letras es cultura general, pero en matemáticas yo no tenía idea de nada. Salí del examen y dije, bueno, ya fue, ya no vamos a ingresar. Di con todo mi colegio el examen, así que todos estábamos tristes. Y a la hora de dar los resultados, nos dimos con la sorpresa que todas ingresamos. Entonces fue una alegría combinada con una cosa que no te mereces, ¿no? Yo di tres preguntas del examen y había ingresado, me sentí mal y dije, no, no puedo continuar con esta vida, esta nueva etapa, ¿no? Con las cosas tan fáciles como en algún momento lo fueron en el colegio, supongo, ¿no? Y yo quería un cambio, me gustan las cosas meritocráticas y quería que si es que algo, este inicio, desde el primer momento, sea por mi esfuerzo, por mis méritos y les dije a mis papás que voy a darle una oportunidad a la Nacional. Ellos también son de ahí, entonces me apoyaron y fue así que empecé pues con mi primer CEPRU, mi primera opción, en el cual no ingresé y fue justamente esa pena de haber estado tan cerca, porque me quedé por cerca en ese CEPRU, igual en la primera opción que di que tampoco ingresé, que decidí, bueno, postular en este segundo, sería mi segundo CEPRU y logré la vacante. Entonces, bueno, fue así más o menos mi proceso de decidir postularme por la Nacional. Ok, ok, así que se te hizo tan fácil que no te gustó, querías algo que te duela más. Entiendo. Claro, Ahora, mencionas que ya estuviste en un CEPRO, eso fue cuando estabas en quinto, para primera opción, ¿correcto? claro. Ujú. Oye, qué buena historia. Ahora, otra duda así pequeñita, ¿por qué te decidiste por economía o siempre quisiste economía? ¿Qué te motivó a estudiar esta y no otra carrera? Bueno, creo que yo siempre estuve muy decidida con economía. Mi papá es economista
y yo lo veo muy feliz con su vida, su trabajo. Yo quisiera seguir el mismo camino que él. E igual economía es una carrera que combina lo social con lo numérico, como todos dicen, pero es de las que tiene más campos en los cuales especializarte a la hora de terminar tus estudios, ¿no? Para continuar con tus maestrías, tus doctorados. Y yo creo que soy una persona muy de cambios y con el proceso, con el paso del tiempo, voy a querer cambiar algunas cosas. Hoy día puedo decir, me quiero especializar en bolsa de valores, mañana me quiero especializar en otra cosa y creo que economía te da esa oportunidad de tener una gama muy amplia de posibles futuros, ¿no? Y me gustó mucho eso. Siento que combina con mi personalidad y me gustaría seguir por ahí. Wow, es de las pocas veces que escucho a alguien que es inspirado por una carrera de sus padres y que estudia esta carrera, pero no por obligación o porque los padres quieren, sino porque realmente te has sido muy interesante eso. Y sí, conozco muchos amigos que han estudiado economía y son bastante felices y también tienen una personalidad bastante extrovertida y que van cambiando, ¿no? De que se especializan en algo y al otro año pueden estar haciendo otra Obvio. cosa. Pueden ser muy... Bien, ahora pasemos al factor de tiempo, Alejandra. Mencionaste que te preparaste de enero y que ingresaste, bueno, prácticamente en menos de medio año. Entonces, lo que quería saber es si ese era tu objetivo, o sea, ingresar rápido, o sentías que ya ibas contra reloj o contra tiempo, o estabas tranquila. Básicamente, ¿cuál era tu objetivo? Si ingresar rápido, querías tomarte tu tiempo, o tal vez tú mismo te sorprendiste, o lo hice rápido, o ese era tu objetivo desde el inicio. Bueno, creo que todos siempre postulamos con ese objetivo de ingresar lo más rápido que se pueda y obviamente es también lo que yo deseaba. Sin embargo, sí me sentía en contratiempo ya que todas mis compañeras ya estaban en la universidad del colegio y yo me sentía fuera de lugar, que no estaba siguiendo el ritmo que estaba destinada a seguir desde chiquita. Y bueno, ese fue uno de los factores que más me hizo también sentir mal a la hora de estar estudiando. Me sentía que estaba perdiendo tiempo, que pude haberme quedado en la otra universidad, porque es sufrido. Sí es pesadito estudiar todo el día. Estudiábamos casi 12 horas al día, si no es más, mínimo 12 horas al día. Entonces, yo sí sabía que después de todo, con todo el esfuerzo que estaba dando, tenía que sacar un fruto. Yo dije, no, Alejandra, si es que estás haciendo tanto esfuerzo y al final no ingresas, no, ¿qué voy a hacer? Así que sí o sí yo me puse aún más, mucho más esfuerzo en mis estudios para poder conseguir el objetivo lo antes posible. Ok, oye, muy buena. Y ahora que acabas de recordar que fue complicado, que sufriste, ¿qué se siente ya haber ingresado? Ya no estás ese, pero ahora ya va a comenzar prácticamente tu vida universitaria. Es una tranquilidad que realmente nadie la ha podido. Siempre me la contaban, no, ay, cuando ingreses todo va a estar tan tranquilo, pero a la hora de vivirlo es tan feliz. Les juro que la primera semana me pude despertar tarde después de un montón de tiempo, podía dormir tranquila, sin estar pensando, incluso la primera semana después de ingresar. Siempre mi cerebro antes de irme a dormir estaba ahí pensando, ah, sí, hoy día he estudiado historia, que el nombre de tal, así. Mientras me iba a dormir tenía esos pensamientos en la cabeza. Ahora los tenía y de la nada me paraba y decía, pero ¿por qué piensas en eso si ya has ingresado? Y es una satisfacción con la que vives todo el día tan feliz, tus papás, lo que se alegran por ti, toda la felicitación que recibes de tus familiares, de tus amigos, pero no hay felicitación más grande que la de uno mismo, porque solo tú sabes lo que te costó llegar hasta donde estás. Wow, ok, esa frase fue épica. No hay mejor felicitación que la que tú mismo sientes, sabes que lo has dado todo, así que tú mismo puedes sentirte que sea orgulloso de ti mismo, de todo el esfuerzo que has hecho y sobre todo que ha dado sus frutos. Wow, interesante, muy buena, Alejandro, y felicitaciones en serio. Es una etapa muy bonita y que vas a empezar a vivir también. Ahora, vamos con la siguiente pregunta, que básicamente es entendiendo que ya has estado en CEPRU en primera opción, pero igual, ordinario es un poco más distinto, temas más largos quizás, o un poco más complejo el examen mismo, y sabías eso. Entonces, ¿para ti fue rápido adaptarte a este ritmo preuniversitario o fue un poco más de caos? ¿Cómo es que estudiabas? Por ejemplo, lo que se dice, lo que pasa, que yo también lo pasé, es que para el examen de admisión ordinario en las academias, o sea, te llenan de toda la información posible, ¿no? Pero en CEPRU es por partes. Entonces, ¿cómo estudiabas tú? ¿Te enfocabas 100% a estudiar lo que te dictaban los docentes de CEPRU o estudiabas más por tu cuenta que en el CEPRU? ¿Cómo era eso? Primero adaptarte y luego, ¿cómo era tu proceso de estudio ahí? Ok, bueno, durante mi primera opción,
Sí estudiaba más que nada por mi cuenta, porque en el CEPRU no entendía mucho a los profes. Eran un poco, no sé, no se daban a entender tan bien y se me complicaba más en aprender ahí en el mismo CEPRU que en mi casa. Es por eso que en números fue lo que no me dejó ingresar las primeras veces, porque siento que números es uno de esos cursos que no puedes estudiar tanto por tu cuenta. Siempre alguien te tiene que guiar o enseñar esas cositas. En YouTube traté de aprender, lo logré un poco, pero bueno, no fue tanto. Y ya en la academia fue que ya empecé a estudiar. Ahí me chocó más fuerte el ritmo preuniversitario, porque anteriormente no estaba en el colegio y ya pensaba, no importa que no estudie tanto porque también tengo que hacer mis cosas del colegio, estoy haciendo eso, pero a la hora de estar dentro de las academias, sí me chocó fuerte. Empezando por el hecho de despertarte temprano, porque yo para el colegio vivo enfrente del colegio, así que me despertaba a 8 de la mañana y tranquilísima llegaba. Pero a la academia tenía que ir a las 6 de la mañana, salía solo para almorzar y todavía tener que volver después de almorzar a estudiar nunca me había pasado. No soy de esas personas que hacen las cosas muy rápido. Yo soy una persona muy calmada, pero por primera vez tuve una presión fuerte y lo peor es que esa presión también viene de ti mismo. Es esa nueva etapa en la que tus papás ya no están detrás tuyo diciéndote, no, hijo, que haz tu tarea, que estudia. Ya depende completamente de ti. Tú decides ingresar, estudiar para ingresar o, bueno, no hacerlo. Entonces, ese choque fue uno de los más fuertes. Además de la parte de algo que creo que no mucha gente habla sobre postular, es la soledad que uno siente en ese momento. Creo que eso sí me chocó súper fuerte. Hubo días incluso en los que en la academia yo lloraba porque pensaba en mis amigas, las extrañaba mucho, extrañaba mi vida antes porque era muy feliz, todo era tranquilo, de colores, y ahora estaba en cuatro paredes todo el día estudiando lo mismo, ya estaba muy aburrida, rezaba que se termine el examen de una vez, por favor, pero mis compañeros ahí mismo me animaron, ¿no? Y me dijeron, ¿sigues llorando o te distraes, te quedas en esa pena que tienes que es totalmente válida o estudias? Y tenían toda la razón. Entonces, un día ya me sentía muy mal. Está bien, estoy en mi total derecho. Igual si una persona está pasando por lo mismo, en su total derecho de llorar un día, extrañar, estar tranquilo. Sin embargo, al siguiente tienen que ponerse las pilas y volver a retomar lo que están haciendo. Ya les falta poco, entonces tienen que continuar, no pueden detenerse. Wow, has tocado un punto muy importante que tienes razón. La mayoría, vamos a decir esto y así puedo afirmarlo, es que dejan de lado ese lado emocional, o la redundancia, es esa parte emocional prácticamente, porque estamos tan enfocados en aprendernos los cursos, dominar la teoría, full prácticas y todo, y al final dejamos que las emociones y todo entren. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre trato de recalcar eso a los estudiantes, es que el día del examen incluso esa emoción desborda, por lo tanto, no pasan el examen y al final es una emoción muy negativa, ¿no? De que, oye, pero ¿qué Exacto. pasa si yo sabía todo el tema o dominaba todo, pero no ingresé porque me puse nerviosa, etcétera? Así que muy bueno ese punto y creo que merece extender mucho más, ¿no? Pero ya iremos viendo con los estudiantes a ver si realmente les interesa ese tema porque es muy importante que lamentablemente se deja mucho afuera, ¿no? Y Sí, ahora, bueno. Alejandra, muy buenos puntos y gracias por compartir también, abrirte un poquito más de que no todo es positivo, que no todo fue bacán, no prepararme al ritmo, sino que hubo bajones realmente grandes y que al final tú tienes que seguir porque tu objetivo es ingresar y lo has hecho. Así que, bien, Alejandra, ahora sí entramos a uno de los puntos más importantes con los que probablemente también se interesaron muchos estudiantes que te han visto. Es tu hack visual, básicamente uno de tus métodos de estudio. Estoy seguro que tienes muchos más, pero uno de los que más me llamó la atención a mí en particular es la teoría del color. ¿Cómo utilizas esta? ¿Para qué te sirve? Básicamente, ¿cómo organizas? No, porque vi, creo que resaltabas títulos, subtítulos, no sé. Entonces, explícanos un poco más de eso y si realmente esto sirve o solo es, qué sé yo, porque quieres que tu cuaderno, tus apuntes se vean bonitos. ¿Cómo era esto? Cuéntanos. bueno, esta forma de estudio yo la descubrí en un momento de crisis total porque no tenía idea de cómo estudiar a la hora de salir del colegio. Como les mencioné, mi colegio era muy diferente en estos temas de estudio así constante. Nunca fue necesario meterme tanto a profundizar en un tema hasta que salí del colegio. Bueno, he intentado varios métodos de estudio como el Pomodoro, entre otros, y me ayudaron hasta cierto punto.
Sin embargo, creo que también otra de las cosas que hizo que este método del color me funcione de más fue la constancia que le di. Es desde el primer día empecé, si yo decía que un color significaba algo, hasta el último día significaba esa cosa. Entonces, es así que mi cerebro logró desarrollar una memoria fotográfica que me ayudaba a recordar en el examen tal cual el resumen que tenía en la cabeza. Y mucha gente también me ha estado preguntando, ¿no? Si lo hacía por la estética, que si me costaba mucho, pero si uno se hace una leyenda al inicio de lo que sus colores significan, creo que no te lleva tanto tiempo. Y en cuanto a la estética, como les digo, creo que no va mucho por ese lado, sino en la constancia que uno le dé. Acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, este es un resumen de historia. Bueno, ya te paso la foto luego para que lo pongas más grande. Tenemos Mesopotamia, Egipto, Grecia y pues Roma en la parte de atrás. Acá, Roma. Trataba de hacer que todo el tema de un examen CEPRU ingrese en una sola hojita. Acá está todo historia en una sola hoja. Entonces, para la estética yo me ayudaba mucho con las sangrías, porque tratar de hacer así gráficos, entre otros, me costaba mucho tiempo. Entonces, solo con la sangría del texto ya podía estructurarlo de una mejor manera y de una forma mucho más rápida. Para evitar llevarme más en un solo tema, me daba horarios, por ejemplo, 2 horas para un resumen de, no sé, de geografía, de tales temas, porque en promedio me llevaba 2 horas hacer un buen tema resumido. Si es que me daba ganas de hacer, no sé, un dibujito por aquí o tratar de hacer algo más ordenadito por acá que se vea así, y yo sabía que eso me iba a llevar más tiempo, entonces evitaba hacerlo, veía otra manera por la cual podía guiar el trabajo para poder terminar en mis tiempos y que sea útil, que es lo más importante, ¿no? Que cada uno encuentre los colores que le sean útiles. Ok, y entonces es más por, bueno, básicamente te servía todo esto para recordar, sí, la memoria fotográfica funciona así, ¿no? Ahora, algo que mencionaste es clave, de seguro que les ha pasado también, me hace recordar eso. En el examen, si hay una pregunta relacionada a eso, recuerdas exactamente hasta en qué posición estaba, con qué color estaba, y si no sé, tal vez la colita de la A era un poco más grande, hasta esos detalles recuerdas, ¿no? Así que... Oye, muy bueno es saber que les funciona a más personas y saber que esto sí realmente funciona. Al final es Bueno, organizarse y saber sí, también, ¿no? y me ha servido muchísimo en letras y en números también, pero principalmente en letras. Muy Sí, bueno. para memorizar sobre todo datos. En historia es una joyita, wow, muy buena. Ahora, hablando de que justamente mencionas, ¿no? Incluso en la hoja que mostrabas, que todo un tema o para todo un examen está en un espacio muy pequeño. ¿Cómo es que filtras la información que debería de ir en esa hoja o porque sí, ¿no? Por ejemplo, lo que veía mucho y yo también hacía a los inicios era escribir, apuntar, organizar todo lo que el docente decía. Entonces, ¿realmente todo esto es necesario o cómo filtras esta información gigante para que solo entre en ese espacio gráfico, ¿no? Y al final de ahí entran tus preguntas. ¿Cómo filtras eso? Bueno, en primer lugar, el espacio es, creo, un poco relativo porque esta ficha que les muestro es del primer examen CEPRU y a medida que pasaban los exámenes, para mi cuarto examen CEPRU hice, creo, 3 hojas de historia. O sea, la información va aumentando y tú también tienes que no enfocarte en hacerlo en una sola cosita, sino que se vea organizado en el espacio que tú necesites. Y la manera en la que utilizaba, bueno, mis apuntes para poder filtrar la información es comparar fuentes. Un libro que no sea el libro CEPRU y, bueno, todo mi cuaderno con apuntes de la academia, los comparaba, iba viendo qué cositas compartían, qué cositas me costaban más. Y como ya mencioné también en uno de mis videos, cuando tu cerebro lee muchas veces y de diferentes fuentes las cosas, solito va a ir identificando qué es lo que te cuesta más interiorizar. Entonces es a eso lo que tienes que darle más énfasis en tu resumen. Cuando ya tenía mi comparación entre el, bueno, el libro aparte o mis primeros apuntes y mis segundos apuntes, así, lo comparaba con el libro CEPRU, que es, bueno, al final el padre de todos, al que le tienes que hacer caso completamente. Y es así que lograba sacar una síntesis más corta, más interiorizada también, porque a la hora de hacer tu resumen, como he mencionado, no es para aprender un tema nuevo, es para terminar de memorizar lo que tú ya sabes. Entonces, eso es muy importante. Hay mucha gente que piensa que este tipo de cosas de hacer tu apunte final es ya para, a partir de ese, aprender todo. Yo pienso que no es así, que tienes que tener todo un historial previo, por así decirlo, para poder tener un entendimiento completo en una cosita pequeña y simple, ¿no? Como mencionan.
Es así que yo lograba filtrar mi información con comparación de textos distintos. Exacto. Y este punto es muy clave, chicos. Justo, gracias por mencionarlo. Sí, se puede percibir de esa manera, ¿no? Oye, desde el primer día empiezo a apuntar las claves y al final, esto es para recordar, para hacer memoria, para repasar en cualquier momento que estés. Por ejemplo, no sé, estás repasando historia, los viajes de Colón. Si desde el inicio apuntas Colón y luego los viajes que he hecho, el nombre de los barcos, por ejemplo. Si no tienes la base, si no sabes ni siquiera en qué consiste cada viaje, pues no te va a servir de mucho. A lo mucho sabrás los nombres, pero no vas a saber ni siquiera el contexto. Entonces, por lo tanto, primero hay que memorizar la teoría, ¿no? Y aprender todo esto y recién tener estos apuntes. Ahí sí, ¿no? En el bus o donde sea que estés, básicamente checas y automáticamente ya tienes toda la teoría recordando otra vez de memoria, ya no leyendo. Así que esto es para eso, sobre todo, chicos. Así que ojo ahí, ojo ahí. Lo primero hay que aprender la teoría primero, exacto. Y el otro punto que igual es muy clave es que contrastar fuentes, por ejemplo, del CEPRU y otros libros te sirve sobre todo para asimilar y entender realmente el tema, ¿no? No memorizar a lo loco sin saber el contexto o simplemente de plano, sino saber asimilar el conocimiento y que este conocimiento se quede. Perfecto, muy, muy buena esa. Ahí. Alejandra, ¿ahí tienes algo más que aportar o pasamos a la siguiente pregunta? Que básicamente este sería, bueno, complementario también, ¿no? ¿En qué Ujú. momento hacer un mapa, usar colores, se puede volver una pérdida de tiempo, crees tú? ¿O cómo mantienes ese equilibrio, ¿no? Porque o sea, los temas son bastante largos para cada examen. Entonces, ¿cómo decides que, ok, esto sí lo hago ahora o en otro momento? O básicamente dices, no, esto no necesita mucho que escriba. O básicamente eso. ¿Crees que hay un punto en el que ya es perder el tiempo de estar apuntando o resaltando todo? Bueno, creo que la pérdida de tiempo empieza en cuando empiezas a faltar a tus horarios. Como he mencionado anteriormente, antes de empezar un resumen, yo destinaba un tiempo. Si, digamos, le ponía ya 5 horas, ya es algo súper larguísimo, para terminar todo un balotario de geografía, por ejemplo, historia. Si me pasaba, ya estaba a 5 horas y media, 6 horas, ya estaba empezando a perder el tiempo, entonces tenía que ponerle pausa, cambiar. Yo no podía, si es que en el tiempo estimado no terminaba, lo siento, lo dejaba, en otro momento conseguiré otro tiempo y tenía que pasar al siguiente curso que me tocaba. Porque eso también he visto que es algo que algunas personas hacen y no me ha funcionado, tampoco les ha funcionado a ellos. Es, por ejemplo, en clases, yo sé que me falta terminar aritmética. Y en clases yo tengo, o justo hoy día me toca aritmética, cívica y álgebra. Entonces empiezo con aritmética con el profesor y el resto del día que me tocan otros cursos, me sigo enfocando en aritmética para tratar de terminar y correr con el tema. Eso no funciona. Es un momento muy de crisis que nunca les va a funcionar, chicos. Realmente no lo recomiendo. Tienes que respetar los tiempos que te destinas a ti mismo. Entonces, si es que te falta, ya pues aumenta. No dormir un poco menos hoy día, aunque no está bien tampoco no dormir, es un momento muy de crisis en el que vas a reducir tu tiempo de sueño. No lo recomiendo tampoco, pero ya, si te toca, tienes que tomarlo. Y bueno, como ya mencioné, algo que les recomiendo para evitar esas pérdidas de tiempo es las sangrías. Las sangrías me han ayudado un montón para que la organización de la información sea buena y más fácil de entender. Perfecto. Y sí, aquí hay otra clave que mencionaste, una pepita. Sería, he visto muchísimo eso también de que, no sé, ya te toca el curso en la academia, ¿no? De competencia comunicativa y hay algunos estudiantes resolviendo sus ejercicios de aritmética, por ejemplo. No Entonces, funciona, nunca, eso no funciona. básicamente están quitándole tiempo a competencia a aprender ese curso, pero como también no están al 100% concentrados, tampoco aprenden bien aritmética, ¿no? Entonces, total, eso sí sería una pérdida de tiempo real, ¿no? De que no te Sí. enfocas ni en lo uno ni en lo otro, así que No, los pero horarios. no, Los bien horarios. claro. Bueno, creo que resolver bancos también es otra cosa, un básico que sí o sí todo estudiante preuniversitario tiene que hacer, entonces lo recomiendo mucho. Cuantos bancos puedas, resuelve una vez que tengas tu teoría, bueno, terminada. Y si es que vas a utilizar la teoría del color, te recomiendo que si no sabes la respuesta en uno de tus bancos, primero asistas a tu teoría, veas dónde está la respuesta a tu teoría propia y luego recién ves el solucionario, pues si no encuentras. Ahí también te puedes dar cuenta de algunos detallitos que estás pasando por alto a la hora de estudiar. Excelente, sí, total. Hay muchos estudiantes también, aprovechando ese punto, que, por ejemplo, ¿no? Leen su teoría y ya piensan, ok, ya aprendí, ya tengo listo ese tema. Entonces, si no resuelves bancos, si no
te pones a prueba, no sabes exactamente qué tanto has aprendido, qué tanto te falta de esto. Y Está contando, claro. sí, Ujú. total. Y lo que mencionabas, ¿no? Si no sé la respuesta de una de las preguntas es, no simplemente es mirar, ah, esta era la respuesta, sino ir a repasar tu parte teórica y pum, ahí sí se te queda un poco más, ¿no? El conocimiento. Ahora, sí, totalmente. Ahora, Alejandra, pasemos a lo siguiente. Te ves súper dinámica. Estudiar para el examen de admisión es muy estresante. Coméntame si, o sea, esta alegría que tienes, esa, esa sonrisa que tienes, ¿fue después del examen o también tratabas de mantenerte así dinámica, positiva durante el examen? Porque primero que estudiar para un examen y sobre todo con muchos cursos de letras es bastante, hasta aburrido, puedo decir, ¿no? Cansado. Y en matemáticas ni qué decir, entonces... ¿cómo hacías eso? ¿Cómo gestionas esto en tu día a día? Bueno, la alegría, el dinamismo con el que me ven ahora, creo que aún sigue siendo un resultado de la impresión de haber logrado ingresar, porque es una felicidad inigualable. Pero sí tienes razón que cuando uno está estudiando para su examen de admisión, se apaga completamente. Peor incluso los días anteriores al examen, el salón parecía que alguien se había muerto. Todos están con una energía súper apagada. Yo me puse mucho más flaca, perdí el apetito, me salían unas ojeras, por más que yo trataba de dormir mis horas, me salían ojeras, incluso me sentía mal por cómo me veía, porque yo suelo ser una persona que se arregla, ¿no? Para salir, pero a la hora de estudiar, todo el día era un buzo o un polo, ropa cómoda estar estudiando, incluso esas cosas te bajaban los ánimos. Entonces, algo que mi mamá sí me dijo es que si seguía así, no, por ejemplo, en el ámbito que perdí el apetito, si seguía así no iba a poder ingresar, pues me iba a enfermar más, iba a estar todo mal y mi mamá sí me ayudó mucho en ese ámbito, se enfocó mucho en mi alimentación. Creo que la alimentación es algo elemental a la hora de prepararte. Tenía compañeros que también comían, por ejemplo, todos los días una salchipapa en el kiosco. Y estudiar pesado es otra de las peores cosas que te pueden pasar. Tienes que tener mucho cuidado con la alimentación que llevas, porque también a partir de eso muchas cosas de tu ánimo se van a ir modelando. En cuanto a en ese sentido de los ánimos, creo que algo que me ayudó mucho también fue hacerme amiga de gente con la que gente que estaba pasando por algo parecido a lo mío o lo mismo que yo, porque después de todo somos, entre los preuniversitarios se entiende, ¿no? Todos saben, están pasando por prácticamente lo mismo. Y ellos me han ayudado muchas veces a sacar sonrisas a la hora de estar estudiando muy triste, no entender un tema, entre otros. Y también una cosa que traté de hacer al inicio y me salió muy mal, no lo recomiendo, es aislarse. Porque yo pienso, ¿no? Uno se enfoca en sí mismo, trabaja todo el día, le va a ir bien. No, porque te vas a sentir mal, no vas a tener con quién compartirlo y va a ser muy triste. Te vas a desconcentrar mucho más. Entonces, lo que yo hice, por ejemplo, fue solo hablarme, mantener el contacto con mis amigas del colegio de las más cercanas, ¿no? Unas tres, unas cinco. Y bueno, tratar de hacer nuevos amigos que estén por los mismos caminos que yo, que sé que me van a motivar. Y eso me ayudó demasiado a mantener mi ánimo en ese momento, que sí, es muy pesado, es un poco incluso triste ese día a día tan repetitivo, todo el día estudiando, es un poco pesado, pero vale la pena completamente cuando ingresas, así que muchas fuerzas a todos los que están por eso todavía. Sí, fuerza, chicos, vamos, se puede. Eh, a ver, sí, totalmente, tienes mucha razón. Ay, pero aquí tal vez algunos también satanizan mucho el tema de distraerse un poco. Si estás preparándote para el examen de admisión, solo tienes que estar en eso sí o sí. Algunos, como dices, se aíslan demasiado. Entonces, el hack es que, oye, el cerebro, científicamente comprobado esto, necesita momentos de distracción, necesita, por ejemplo, si ya has estudiado demasiado historia, necesita desconectar de historia para organizar esta información y para que se te quede, porque si no, literalmente vas a empezar incluso a confundir, ¿no? Temas, oye, este personaje a qué tema pertenecía, o esto, dónde era la respuesta, no sé, entonces necesitas momentos de distracción y si te pasa eso, no te sientas culpable también, ¿no? Porque hay muchos estudiantes que se sienten culpables de, no sé, perdí una hora que en esto, entonces, no, al contrario, necesita distraerse, obviamente, con control, ¿no? Saber en qué momentos hacer eso y también relacionarse es demasiado importante para lo mismo, desconectar un poquito, para distraerte un poquito y para mantenerte bien, porque si no, uff, vas a empezar a, no sé, Alucina. sí, vas a empezar a alucinar y ni siquiera vas a aprender bien, así que hay que cuidar muchísimo el tema de salud mental que otra vez está saliendo a flote. Ahora, ¿tú eres activa en redes sociales durante tu preparación, en TikTok, Facebook?
también hiciste lo de desinstalar todo esto y tirar, y si seguías teniendo las redes, ¿cómo aprovechabas o básicamente cómo controlabas el tiempo, ¿no? Para no quedarte scrolleando viendo videos de gatitos, qué sé yo, para estar ahí. Bueno, al inicio, bueno, yo sí declaro que soy muy adicta al TikTok, a Instagram, sí, sí Declarada me... ahí. Y al inicio, para mi primer examen, por ejemplo, yo sí trataba de ponerme mi temporizador, ¿no? Como buena ya, media hora de TikTok al día como máximo. Pero me di cuenta que a la hora de la hora le ponía más tiempo y no sentía pena alguna. Como buena yo ponía ya 5 minutos más, 5 minutos, y de 5 en 5 me iba 2 horas en TikTok. Entonces utilicé eso en mi contra ya para este examen. El TikTok lo mantuve, ya obviamente no era tan activa, trataba de no mantener mis rachas o hablarme así con personas. Veía y me ponía mi temporizador en 5 minutos, 5 exacto. Entonces me salía mi primer mensaje, ¿no? Se acabó tu tiempo. ¿Qué cosa? Le ponía 5 minutos más. Luego ya veía 10 minutos, ya 5 minutos más. Y así llegaba a los 15 minutos, me daba cuenta de que ya había puesto 3 veces el más tiempo, más tiempo, más tiempo, y me sentía mal ahí recién. Entonces decía, ya, bueno, está bien, voy a estudiar. Lo dejaba. Y según yo había puesto, bueno, en ese momento mi engaño era de que ya había puesto 3 veces, ¿no? Más tiempo, más tiempo, más tiempo. Sin embargo, solo había, bueno, cubierto esos 15 minutos originarios que había destinado para distraerme. Entonces estaba cumpliendo con mi objetivo y fue esa manera la que yo encontré para engañarme y lograr estudiar en los tiempos estimados. Para el Instagram, ahí sí me creé cerré mi cuenta porque soy una persona que siente mucho FOMO de muchas cosas. O sea, me da ansiedad no estar al inicio me daba mucha ansiedad no estar en las fiestas, en las reuniones y me ponía triste. Así que bloqueé mi Instagram, me creé uno chiquito, solo con mis amigos cercanos, y veía un rato Reels, pero ocupaba la misma dinámica con el temporizador que tenía con TikTok. En cuanto al entretenimiento, también recomiendo mucho que en este momento tienes que combinar esos momentos de entretenimiento y relajo, porque yo siento que son distintos. Relajo y entretenerse son diferentes. Algo que yo hice fue empezar a ver series en Netflix que no tenían una dopamina tan fuerte como la que te dan las redes sociales. Entonces veía una serie, un capítulo para mi descanso, porque estaba, pues no, obviamente sentada, echada, relajada, sin estar agarrando algo en la mano ahí, scrolleando, relajada y viendo algo que me entretenga. Es algo que a mí me sirvió mucho para también empezar a usar menos las redes sociales. Ok, Alejandra, sí, sirve muchísimo, como decíamos, ¿no? Ver las redes sociales un rato o ver series o, bueno, doramas, lo que sea el programa que veas, para distraerse un poquito, porque sí, el cerebro necesita eso y tampoco te sientes culpable de tomar tus descansos. Ahora, pasarte de eso, de tus horarios y todo, ya también es malo. Entonces, simplemente tener el control de lo que estás haciendo, del tiempo de distracción que tienes que tener y muy bueno. Así que... Ok, no es necesario al final de cuentas desinstalar todas las redes, ¿no? Hay personas que sí lo necesitan porque no son capaces de controlarse, pero también si eres capaz de controlarte, si eres capaz de saber, ok, solo voy a estar, no sé, 15 minutos, 20 minutos en redes al día, pues también sirve para distraerse y sirve también, al final es algo positivo. Ok, ahora, Alejandro, estamos llegando al final de este episodio que fue de mucho aprendizaje y para mí también, y te aseguro que para muchos estudiantes. Háblale a ese chico, o bueno, mujer, varón, básicamente que esté con este objetivo de ingresar a la universidad, que se esté preparando y probablemente le está pasando mal, ¿no? O todos tenemos ese objetivo, cuando ingrese ya se va a terminar, básicamente, no sé, todo el esfuerzo que estoy haciendo, todo el sufrimiento. Así que tú que has pasado por eso, creo que no hay nadie más indicado que tú para hablarles, para dirigirte a ellos. El micrófono es tuyo. Bueno, chicos, yo les recomiendo a los que sufren problemas de bloquearse en el examen, practiquen previamente. Como ya mencionamos antes, lo emocional es muy importante, pero también practiquen con exámenes simulacros en su casa, pero así muy seriamente, muy enfocados. Les va a ayudar a bajar los nervios en el momento. Y bueno, este proceso para algunos es corto, para otros es largo. Si te tocó que sea largo, ya pues, ni modo, tienes que ponerle más punche, es lo único que puedes hacer. E incluso más, esos son los logros que más te satisfacen cuando te ha costado mucho más y no les puedo llegar a expresar la alegría que uno siente al conseguir estos objetivos tan grandes. Así que tienen que saberlo por ustedes mismos, chicos. Van a poder ingresar, no es imposible. Cualquier cosa que haces con esfuerzo se va a lograr. Entonces, los mejores deseos, éxitos, no suerte, éxitos para este examen que van a dar. O si ya han dado otros, ya saben cómo es, han agarrado más cancha, es lo que me decía yo.
han agarrado más cancha en este nuevo mundo, en este ámbito, y falta poco. Cada vez falta menos para poder conseguir lo que quieren. Wow, qué bonito mensaje, Alejandra, y gracias por compartir, por abrirte, por básicamente decirles a estos estudiantes que sí, ¿no? Que sí se puede. Y todo el mundo que ha ingresado sabe la alegría que se siente, sabe esa emoción de qué se siente estar en tu carrera ya. Y a partir de ahí, lógicamente, las cosas no es que vayan a ser súper fáciles, pero cada etapa Claro. tiene su complejidad, ¿no? Igual no estoy de acuerdo con estudiantes que dicen, ¿no? Por ejemplo, oye, ingresar es fácil, terminar la carrera es complicado. Y no, cada etapa tiene su proceso, ¿no? Y como Tiene su siempre digo, si tú propio fuiste contexto, capaz ¿no? de, claro, si tú fuiste capaz de ingresar, de esforzarte y de ingresar a la universidad, de agarrar una vacante, también vas a ser capaz, lógicamente, de terminar una carrera, ¿no es? Así que cada etapa, vívanla, chicos, y obviamente sin descuidarse, sean ustedes mismos y esfuércense muchísimo, que al final va a rendir frutos, ¿no? Así que, eso, chicos, así que... Espero que les haya gustado este episodio, espero que hayan aprendido muchísimo y nos vemos en un siguiente. Ya saben, cualquier pregunta, consulta, lo que sea, escriben en los comentarios de este video y no sé si hay algún mensaje para Alejandra también, te lo vamos a hacer llegar. Si nos deja sus redes, chequen en las descripciones que ahí va a estar. Nos vemos en la siguiente, chicos. Muchas gracias, hasta luego.